Hola a todos y a todas, mi nombre es Claudia Ferri y hoy vamos a entrevistar a Eduardo Castilla, que él es periodista, es editor general de La Izquierda Diario y además escribió recientemente La Córdoba Revolucionaria 1969-1976, Tosco Salamanca y el Citrac-Citram, un debate de estrategias. ¿Cómo estás, Edu? Hola Claudia, ¿cómo andás? Gracias por la entrevista, por la invitación. Bueno, vamos a empezar y que nos cuentes muy breve por qué tenemos que leer este libro, con qué nos vamos a encontrar. La pregunta implica varias cuestiones, para decirlo de alguna forma. En primer lugar, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, o por lo menos la intención del libro, es rescatar una experiencia revolucionaria, o rescatar la experiencia de la clase trabajadora en Córdoba en los años 70. El libro abarca un periodo que va, como bien lo plantea el título, desde 1969, que es la fecha del Cordobazo, hasta 1976, que es el momento en el cual el golpe genocida lo que hace es derrotar el proceso revolucionario que se había desarrollado a nivel nacional. Entonces, el libro lo que está es enfocado en Córdoba y en particular está enfocado en analizar, entre muchos otros aspectos, a las tres corrientes más importantes que tuvo el periodo, que son el sindicalismo liberación, que encabezó Tosco, el neoclasismo, como se le ha llamado, que encabezó René Salamanca, que era dirigente del Partido Comunista Revolucionario, y el neoclasismo de Citrac-Citram, que ocurrió en las plantas de Fiat. ¿Por qué es importante leerlo hoy? Uno de todos los aspectos, o un aspecto posible, porque el libro lo que plantea es un intento de pensar lecciones de la lucha de clases y lecciones en particular de importantes conflictos obreros donde actuaron corrientes muy combativas que plantearon un discurso socialista, revolucionario, anticapitalista. Entonces, nosotros hoy en esta situación a nivel internacional nos enfrentamos cada vez más a la decadencia del sistema capitalista a nivel internacional. Una decadencia que se expresa, por ejemplo, en la guerra que tiene lugar en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y se expresa hoy de manera muy abierta en la masacre que está cometiendo el Estado de Israel sobre la población palestina, que al momento que estamos grabando esta entrevista ya implica más de 10.000 víctimas, un 25-30% de la superficie de Gaza destruida por los bombardeos sionistas. Es decir, no estamos en presencia de un mundo que uno pueda decir un mundo sin convulsiones, sino que es cada vez un mundo en el cual se impone cada vez más abiertamente la necesidad de una pelea por una transformación revolucionaria, por una lucha por terminar con la decadencia, con la declinación a la cual nos conduce el capitalismo. Entonces, la Córdoba revolucionaria intenta extraer lecciones de un periodo determinado de lucha de clases para pensar nuestra actuación a futuro, para pensar cómo intervenimos en la lucha de clases que va a venir o que ya está teniendo lugar, aunque en menor medida en la Argentina, está teniendo lugar en distintas partes del mundo. Digamos, si uno ve, tomemos ejemplos muy arbitrariamente, ahora ya empezó a desarrollarse un movimiento antiguerra en distintos países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos con movilizaciones masivas, en Europa, en países de Asia, pero en los últimos años hemos visto procesos de la lucha de clases donde la clase obrera protagoniza grandes combates. Este año, a principios de año, solamente en marzo y mayo, vimos un enorme proceso de huelga general en Francia. Entonces, de lo que se trata es de prepararse para esos combates. El libro intenta traer lecciones desde el pasado para pensar este presente y ese futuro de lucha. Si tenés que explicarle a alguien que no sabe absolutamente nada ni del periodo ni de lo que fue el Cordobazo, ¿cómo explicas ese proceso? El proceso del Cordobazo, o sea, hay una definición que yo tomo en el inicio del libro, que es una definición de Trotsky de Historia de la Revolución Rusa. Trotsky lo que define es que las revoluciones son la irrupción de las masas en el gobierno de sus propios destinos. Nosotros en la Argentina no vimos una revolución, vimos un ascenso revolucionario y lo que vimos fue un protagonismo muy grande de las propias masas en intentar resolver sus destinos, para decirlo de alguna forma, para tomar la propia frase de Trotsky. ¿Qué quiere decir? El Cordobazo como acción fue un enorme levantamiento popular. Para los que son un poco más jóvenes o no tanto, lo más parecido que la Argentina ha tenido en los últimos 40 años ha sido diciembre del 2001 en la Argentina, la rebelión del 19-20 de diciembre. Entonces, el Cordobazo fueron 2 días de combates que se extendieron incluso a un tercero, donde la clase trabajadora, el pueblo pobre y el movimiento estudiantil tomaron el centro de la ciudad de Córdoba derrotando a la policía y se enfrentaron al ejército que estaba ingresando directamente para retomar la ciudad. Como levantamiento
fue un levantamiento revolucionario porque cuestionó la legalidad política de la clase capitalista, su control del territorio, el ordenamiento político y social que determina quiénes pueden manifestarse y quiénes no. Cuestionó el poder abiertamente en el sentido que desafió su capacidad de controlar directamente el territorio y al mismo tiempo planteó una... al haber derrotado las fuerzas policiales y al haberse mostrado la enorme fuerza, planteó un cambio en la conciencia, abrió la posibilidad de un cambio en la conciencia muy profundo para la propia clase trabajadora cordobesa, un proceso que luego se iba a expandir a nivel nacional, para el movimiento estudiantil, que tuvo un protagonismo muy importante también en el propio Cordobazo y en los momentos previos, y también para el pueblo en general. O sea, fue una rebelión popular en el sentido pleno del término. En Córdoba todo el mundo combatió directamente. Hay una estimación de Agustín Tosco que es muy audaz, pero al mismo tiempo es muy interesante. Tosco dice que combatieron alrededor de 50.000 personas. O sea, en el medio de los combates es muy difícil calcular cuánta gente combatió, pero la idea que plantea el mismo Tosco da cuenta de la magnitud que hubo. Yo hice el cálculo ahí en el libro, si uno estima, o sea, en ese momento Córdoba capital tenía 700.000 habitantes. Quiere decir que si el cálculo de Tosco fuera aproximado, uno de cada 14 personas, uno de cada 14 habitantes de la ciudad participó en los combates. Entonces, primero fue un levantamiento popular muy gigantesco que abrió un cambio muy profundo en la conciencia. Ese cambio en la conciencia fue que la propia clase trabajadora y el pueblo pobre puede incidir en el gobierno de sus propios destinos, puede actuar para resolver su propio futuro, para construir otro tipo de sociedad. La idea de socialismo, que era una idea que ya existía, porque tenía mucho más... ¿cómo se puede decir? Alcance, trascendencia, llegada en ese momento que lo que ocurre ahora después de la derrota neoliberal, la idea de socialismo empezó a hacerse más tangible, más material para sectores del propio movimiento estudiantil, de la propia clase trabajadora. Desde ese punto de vista abrió un periodo de ascenso revolucionario que en la Argentina solamente iba a poder ser cerrado con el golpe genocida de 1976. Es decir, la clase dominante tuvo que apelar a campos de concentración, tuvo que apelar a torturas, a desapariciones, a un régimen brutal de asesinatos, de desapariciones, de torturas, de robo de bebés, para poder frenar o contener un proceso revolucionario que era muy profundo y que empezaba a cuestionar cada vez más hacia 1975-76 la dominación capitalista en el país. Sin duda, bueno, por lo que planteas, por lo que muestra el libro también, es un hecho fundamental y sin embargo el peronismo no suele tener a esta fecha, el Cordobazo, digamos, dentro de las efemérides o fechas importantes cuando hablan de la historia del movimiento obrero. ¿Por qué te parece que pasa eso? Hay una explicación que tiene que ver con el tipo de protesta que mostró el Cordobazo. Hay un debate, incluso esto que planteas vos, es un debate que plantea James Brennan en el libro El Cordobazo, las guerras obreras en Córdoba, donde precisamente plantea esto. Si uno hace una comparación, el 17 de octubre, que es una movilización masiva, es parte de la tradición peronista y el Cordobazo lo es poco. En Córdoba tiene un poco mayor de incidencia porque es parte de la tradición provincial, pero a nivel nacional muchísimo menos. El tipo de protesta que mostró el Cordobazo abrió un escenario donde las conducciones sindicales fueron superadas por la propia acción de la base trabajadora. Ahí en el libro está bastante graficado porque hay muchas investigaciones que lo muestran. La dirección sindical, la dirigencia sindical, que estaba unida en ese momento, que convocó de manera unitaria la movilización, se vio superada por el levantamiento. O sea, lo que estaba convocado era una huelga de protesta, una huelga defensiva, que obviamente iba a tener algún nivel de tensión y enfrentamiento con las fuerzas policiales, pero lo que se produjo fue una verdadera semi-insurrección revolucionaria, un verdadero levantamiento popular donde las propias conducciones fueron superadas en sus planes originales. Esto es un debate muy importante porque hay un debate, digo, bueno, pues seguramente lo conocés, digo, porque en la historia, en la historiografía existe, que es el problema si el Cordobazo fue espontáneo o fue organizado. Entonces ahí hay una especie de falsa dualidad, porque el Cordobazo, la movilización y la huelga general fueron organizadas y convocadas por la dirigencia sindical, pero el levantamiento popular no. El levantamiento popular fue espontáneo y ahí se superaron las direcciones. Entonces, durante mucho tiempo, las propias conducciones sindicales intentaron crear el mito del Cordobazo organizado. De hecho, Elpidio Torres, que fue el dirigente del ESMAT en ese momento, era el que encabezó la columna más importante de la jornada, que era la que venía de Santa Isabel hacia el centro de la ciudad de Córdoba,
dirigiendo a los obreros de la Renault, encabezando a los obreros de la Renault, escribió un libro que el título era literalmente El Cordobazo organizado, la historia sin mitos, intentando demostrar el papel de la dirigencia sindical. Entonces, ¿qué es lo que fue el Cordobazo? Fue una rebelión en la cual la propia base obrera supera a los dirigentes, los deja atrás en el movimiento, entonces abre un escenario en el cual la fuerza social de la propia clase obrera demuestra ser superior a lo que las direcciones sindicales, a lo que los sindicatos podían organizar. En ese sentido, abre un periodo en el cual las tendencias antiburocráticas, los procesos de rebelión antiburocrática van a ser crecientes. Para la dirigencia sindical es un problema porque al no ser una movilización controlada, se hace difícil reivindicar plenamente el papel de los sindicatos y por lo tanto implica reconocer que hay una fuerza que si supera los límites que establecen los sindicatos, que muchas veces tienen que ver con el propio funcionamiento del sindicato, las propias reivindicaciones corporativas, la propia burocracia misma, digamos, si supera eso puede desarrollar una potencia mucho mayor. Entonces, desde ese punto de vista, el peronismo tiene un problema para hablar del cordobazo. Bien. A mí lo que me interesó mucho del libro, que por eso lo recomiendo, es que además de ser una investigación donde justamente se analiza y se debate con estas posiciones historiográficas, donde, digamos, se analizan fuentes también y testimonios, tiene una parte de crónica, de relato crónico, que para mí es muy interesante porque te permite imaginarte y estar en ese momento, en las luchas, adentro de las fábricas, en esos combates que se dan. Y lo que me resultó muy interesante justamente es ver cómo se radicalizan esas protestas. Aparecen las tomas de fábrica, en muchas ocasiones también contás que rodean de combustibles alrededor de las fábricas para impedir la represión. Incluso en Córdoba también hay una primera fábrica que es tomada por mujeres. Es decir, cómo estos métodos tan radicales se veían en ese momento. Cómo lo veía la propia comunidad, los vecinos de la fábrica por un lado, y por el otro lado, cómo lo veían los empresarios, ¿no?, que estaban viendo sus fábricas justamente tomadas. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que charlábamos, con lo que charlábamos recién. O sea, el cambio de conciencia lo que hizo fue dar una clase obrera muy radicalizada desde el punto de vista de sus métodos de lucha. Entonces, esto que vos decís de las tomas de planta eran tomas de planta donde directamente se rodeaban las plantas con tanques de combustible, donde había rehenes que muchas veces eran del personal jerárquico y lo que había era una disuasión ante la amenaza represiva. Hay varias partes en las cuales están citadas cómo fueron las tomas de fábrica, los propios comunicados de los trabajadores advirtiendo que iban a resistir a la represión, el accionar de la propia burocracia sindical intentando desactivar los conflictos. Hay un conflicto, hay un proceso de huelga muy importante en a lo largo del periodo hay muchísimas tomas de fábrica. Perdóname, y son en fábricas que son muy importantes, ¿no? Estamos hablando, son fábricas, ¿no?, enormes, exactamente. Sí, son en muchos sectores. De hecho, hay una huelga del ESMATA que empieza en junio del 70, que se toman simultáneamente todas las grandes fábricas automotrices y las principales metalmecánicas. En ese momento la Renault debía tener alrededor de 12.000 trabajadores. Renault es ICA Kaiser, ¿no es cierto? Debía tener alrededor de 12.000 trabajadores. Los datos de 12.000 trabajadores son del 69, pero más o menos el plantel se mantenía estable. Entonces, eso es una fábrica tomada, que es una fábrica gigantesca a la cual logran desalojar después de muchas amenazas y después de que interceda la Iglesia. Ahí está contado, de hecho hay un texto, de una frase del propio Elpidio Torres, donde agradece la intervención de Monseñor Primatesta para lograr que los trabajadores desocupen la fábrica. Incluso ahí Elpidio Torres dice, los trabajadores están dispuestos a cualquier cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que existía la posibilidad de que se resistiera el intento represivo desde adentro y que se diera un gran combate, ¿no es cierto? Entonces, Monseñor Primatesta, dicho sea de paso, después va a ser uno de los principales colaboradores de el genocida Menéndez en la dictadura de Córdoba. Es decir, esos eran quienes iban a hablarle a los trabajadores para que desactivaran una toma de fábrica. Entonces, ¿cómo eran vistos? Para mí tenía una simpatía enorme. Obviamente, también hay que pensar también el escenario político en función de
en función de un marco más general. O sea, tengamos en cuenta que desde 1969 hasta 1973 hay un repudio muy grande a la dictadura militar que encabezaban, que expresaron o que en todo caso llevaron adelante, primero Onganía, luego Levingston y finalmente Agustín Alejandro Lanús o Alejandro Agustín Lanús. Desde 1973 llega el peronismo al poder. Entonces, cuando empieza a gobernar el peronismo, se da una situación en la cual los propios métodos de la clase trabajadora entran en contradicción con las expectativas que tenía en el peronismo. Es decir, el peronismo, desde 1973 en adelante, el proceso es más complejo. Es decir, no es lo mismo que durante la época de la dictadura, porque la clase trabajadora había votado al peronismo para que el peronismo solucionara los grandes problemas económicos, sociales y terminara con la herencia de la propia dictadura, y el peronismo volvió a la Argentina para normalizar la situación y frenar las tendencias revolucionarias que había abierto el propio Cordobazo. Entonces, desde ese punto de vista, muchas luchas muy duras se enfrentaron a un cierto aislamiento. Digo, ahí hay una parte en el final que está en los capítulos finales, que está relatado cómo fueron derrotados tanto el sindicalismo de liberación de Todos con Luz y Fuerza como la corriente de Salamanca en el ESMATA, ¿no es cierto? Bueno, esas dos luchas fueron luchas muy duras, donde hubo efectivamente un intento, donde fueron atacados por el propio poder, pero que al mismo tiempo sufrieron un aislamiento social y político, más que nada, que tenía que ver precisamente con cómo operaba el peronismo a nivel político. Entonces, digo, desde el 69 hasta el 73, las tomas de fábrica tenían una simpatía enorme. Del 73 en adelante, el proceso se vuelve mucho más contradictorio. Ya que lo nombraste a Tosco, me gustaría preguntarte, porque es una parte central de tu libro, ¿no? La figura como un dirigente sindical muy importante, pero ¿qué representa para vos la figura de Tosco en la historia del movimiento obrero? O sea, ¿cómo lo ubicas vos? Yo creo que Tosco fue una personalidad enorme de un momento determinado de la historia del movimiento obrero argentino. En el libro lo que hay es un rescate de su lugar como dirigente obrero, como intelectual obrero. Tosco escribió y dio muchísimos discursos, escribió muchísimo, quise decir. Hay, de hecho, la Universidad Nacional de Córdoba editó hace un par de años lo que se llama, si no recuerdo mal el nombre, son textos escogidos o textos reunidos, y ahí lo que hay son solamente una parte de lo que Tosco dijo o escribió, y son más o menos 1000 páginas. Entonces, él mismo se definía, se presentaba como un autodidacta, era un lector, él se definió como marxista públicamente desde finales de 1972, cuando él sale de la cárcel de Rawson. Él estuvo detenido en Rawson cuando se dio la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972. Él sale definiéndose a sí mismo como marxista. Entonces, ya lo era antes, no lo reivindicaba públicamente, pero sale definiéndose como marxista y era un lector de Lenin, de Marx, de Engels. No, por lo menos que nosotros sepamos, no queda registro que haya leído con conciencia, por ejemplo, a Trotsky. Digo, no está por lo menos citado en las cosas que yo investigué. Entonces, era un intelectual obrero que al mismo tiempo fue parte de un proceso de radicalización de una franja de la clase trabajadora que desde el Cordobazo en adelante tuvo impacto nacional. Hay un libro que es muy completo, que es el libro que publicaron Nicolás Íñigo Carreras, Analía Martí y María Isabel Grau. Se llama Tosco, la clase revolucionaria. Es un libro que muestra, en todo caso, esa confluencia, por decirlo de alguna forma, entre Tosco como dirigente político y como dirigente obrero, combativo, y ese proceso de radicalización de la clase trabajadora. Digo, nosotros hemos escrito en Ideas de Izquierda una reseña de ese libro ya hace varios años, planteando lo que nuestro modo de ver son lo que nosotros creemos que tenemos como discrepancias. Ahora, Tosco expresó todo eso, pero al mismo tiempo fue un dirigente político con una estrategia clara, que nosotros hemos ilustrado todo lo posible directamente en el libro, de conciliación de clases. Es decir, Tosco fue simpatizante del Partido Comunista, por lo que está registrado, nunca militó orgánicamente en el partido, pero fue simpatizante del Partido Comunista durante muchos años, desde finales de los 50 hasta su muerte en 1975, y desde ese punto de vista
adoptó una estrategia política como similar o muy cercana a la que planteaba el Partido Comunista, que era una estrategia que es muy complejo de explicar en profundidad, pero que nosotros podemos definirlo como que buscó todo el tiempo la construcción de una instancia de frente popular que incluyera a la izquierda que se ve reivindicada marxista con la izquierda del peronismo. Entonces, digo, a lo largo del libro, en distintos capítulos y también en el desarrollo de sus propias concepciones, que están bastante ilustradas, digamos, en varios capítulos, nosotros mostramos los límites que tuvo esa estrategia. Es decir, cómo Tosco intentó una política que permitiera que se quebrara el peronismo y que su ala izquierda confluyera con la izquierda marxista, y no lo pudo hacer, digamos, por los límites del propio peronismo. Es decir, por las contradicciones que tiene un movimiento que estratégicamente apunta a la conciliación de clases y considera que los trabajadores tienen que marchar bajo las banderas de una clase burguesa nacional, nativa, bajo un proyecto de producción y desarrollo nacional. Entonces, ese límite fue el límite más grande que tuvo la estrategia de Tosco, que implicaba esta confluencia. Entonces, desde ese punto de vista, es un personaje, digo, no, nosotros, esta parte del libro fue como compleja, porque varias partes del libro fueron complejas, pero digo, esta en particular tiene un aspecto que para mí es muy importante, porque nosotros, si nosotros vemos hoy la figura de Tosco, si lo comparamos hoy con lo que es la enorme mayoría de la dirigencia sindical, incluso de aquellos que se postulan a sí mismos como combativos, Tosco es un ejemplo enorme, digamos, era un dirigente que, aparte de eso, adentro de Luz y Fuerza impulsó la democracia sindical. Luz y Fuerza funcionaba con asambleas, y lo sigue haciendo, entiendo, yo ahora hace mucho que no sigo la vida del sindicato, pero digo, funcionaba con asambleas semanales que estaban convocadas en el Electrum, que era el periódico, con un temario predefinido. Es decir, los obreros iban los viernes a la tarde a la sede sindical en la calle de Anfunes, en el centro de Córdoba, a debatir los temas que estaban planteados. Entonces, y el cuerpo de delegados y la dirección más bien tendían a reflejar lo que se discutía ahí o acatar los mandatos definidos. Si nosotros lo comparamos con las direcciones actuales del movimiento sindical, es un ejemplo enorme. El problema que hay es que todo eso tuvo un límite muy grande en su estrategia política, que es esta que decíamos recién. Entonces, es un personaje en el cual es un personaje de conjunto, el balance es muy contradictorio desde nuestra mirada, digamos, ¿no es cierto? Nuestra mirada intenta no ser una mirada intenta no ser una mirada crítica. O sea, yo creo que se ha escrito muchísimo sobre Tosco, para mí cosas muy recomendables como esto de Íñigo Carreras que decía recién. El problema que es que muchas veces se ha tendido a tener una mirada excesivamente acrítica, reivindicando todos los aspectos positivos, pero no pensando estas contradicciones que desarrollaba yo recién. Desarrollaste un poquito el debate o las discusiones con el sindicalismo de liberación. Me gustaría, si podés, breve, comentar las diferencias o el debate también con las otras dos corrientes que vos tomás, tanto como el clasismo como con el neoclasismo. Hay varios aspectos a desarrollar. En el caso del neoclasismo de Salamanca, el neoclasismo se desarrolló en el ESMATA de Córdoba, ¿no es cierto? Fue una corriente que gana las elecciones sindicales en abril de 1972, sí, el 26 de abril de 1972, logran sacar o recuperar el sindicato de manos de una burocracia que era precisamente la del Pido Torres. Ya en ese momento el Pido Torres no encabezaba el sindicato, había renunciado un año antes, más o menos, sí, un año antes había renunciado. Entonces logran recuperar el sindicato y lo que se abre es un proceso de un sindicalismo combativo, democrático, con participación de la base y demás. El punto, digo, la crítica que nosotros hacemos más bien en el libro tiene como dos momentos, por decirlo de alguna forma, porque hay un momento en el cual nosotros lo que cuestionamos es que, o lo que debatimos más bien, cuestionamos es un poco pretencioso plantearlo así, más bien lo que debatimos es que hay un momento en el cual el sindicalismo del ESMATA intenta presentarse de manera más moderada, en una situación en la cual la lucha de clases era muy aguda, se vivía, recordemos 1972, hay levantamientos populares a nivel nacional, se produce la masacre de Trelew, es decir, hay un proceso muy convulsivo todavía en la lucha de clases. Entonces, frente a ese escenario, el ESMATA no intenta convertirse en un
eslabón, para decirlo de alguna forma, o en un punto de organización que permita nuclear a sectores más combativos de la clase trabajadora. Termina más bien imponiéndose, para decirlo de alguna forma, una concepción combativa en los discursos, pero después más bien sindicalista en la práctica. Es decir, no ubicarse en una corriente política que intente construir una fuerza a partir de la enorme radicalización que hay. Entonces, ahora bien, esta situación va a cambiar a partir de 1973 cuando el peronismo llegue al poder, y ahí va a haber una particularidad muy importante que tiene que ver con la propia ubicación del Partido Comunista Revolucionario frente al peronismo. El Partido Comunista Revolucionario desde 1973-74, del que formaba parte parte de Salamanca, se va a ubicar en una posición política de defensa del gobierno de Isabel. Planteando una situación en la cual hay una amenaza golpista desde el imperialismo norteamericano y una amenaza golpista desde lo que ellos llamaban el socialimperialismo ruso, es decir, la Unión Soviética, va a terminar siendo defensor prácticamente del gobierno de Isabel Perón. Esto, por ejemplo, va a implicar que en una lucha muy dura como la que fue la de agosto de 1974, que es la lucha en la cual se termina derrotando ese proceso, la propia conducción del ESMATA, el proceso me refiero al neoclasismo, la propia conducción del ESMATA no cuestionara políticamente al gobierno que estaba detrás del ataque. Entonces ahí se ve una contradicción también. Entonces esto en relación al neoclasismo. Bien. En relación al clasismo, digo, nosotros en el libro lo que hemos hecho es explorar lo más desarrollado en el libro es precisamente el clasismo. Por dos cuestiones. Una, porque creemos que es lo más avanzado que dio la lucha de clases como conjunto, digamos, ¿no es cierto? Como periodo, es decir, lo más radicalizado, lo que planteamos hace unos momentos, lo más radicalizado de la clase trabajadora fue el clasismo, en el sentido de que mostró los métodos más duros desde el punto de vista de lucha de clases, las tendencias antiburocráticas más marcadas, donde se produjo una expulsión de la propia burocracia que era una burocracia propatronal que dirigía los sindicatos de CITRAC y CITRAM, que CITRAC es Sindicato de Trabajadores de Concord y CITRAM Sindicato de Trabajadores de Matterfair, y al mismo tiempo desarrolló un proceso de funcionamiento democrático y asambleario muy profundo que le permitió a la base un despertar, a la base obrera, un despertar enorme, que la llevó a una cuestión muy importante que está muy marcado en el libro, que es que empezó un cuestionamiento muy profundo a la propia propiedad capitalista dentro de la planta. Es decir, los trabajadores de Concord, esencialmente, los trabajadores de Matterfair en menor medida, cuestionaron la dominación o el dominio del propio empresario dentro de la fábrica, poniendo límites a la explotación capitalista, desarmando mecanismos que eran profundamente destructivos desde el punto de vista físico de la propia clase trabajadora, como lo que se llamó el acople de máquinas, que el acople de máquinas es básicamente un trabajador trabajando en dos máquinas al mismo tiempo, enfrentando e imponiendo una jornada laboral reducida en el área de forja, que era el área donde se fabricaban las matrices, que era un área con temperaturas brutales que, por ejemplo, hacían un daño físico enorme a todos los trabajadores. Entonces, el clasismo fue un proceso muy profundo. Desde este punto de vista, la contradicción que nosotros marcamos y estudiamos es que las corrientes que tuvieron una incidencia en la dirección del CITRAC y del CITRAC tuvieron una política ultraizquierdista, lo sintetizamos nosotros, en el sentido que no buscaron desarrollar una orientación que les permitiera que CITRAC y CITRAM pudieran influenciar a otros sectores del movimiento obrero y construir una organización más amplia del clasismo. Es decir, terminaron impulsando políticas que en parte colaboraron al aislamiento del clasismo y habilitaron a la derrota, que la derrota fue por represión. Digamos, no es que estas corrientes fueron responsables de la derrota en sí misma, la derrota fue una política represiva, brutal, impulsada desde el propio Estado, junto con la patronal de Fiat, con la colaboración de la burocracia sindical, tanto nacional como de la burocracia sindical peronista en Córdoba. Ahora, la política de estas corrientes, que las más importantes fueron Vanguardia Comunista, el propio Partido Comunista Revolucionario y el PRT en menor medida, fue una política que terminó aislando y, en cierta medida, facilitando ese trabajo represivo. Entonces, nuestra crítica está centrada ahí. O sea, es en parte, como te decía recién también, o sea, el libro lo que tiene, permitime en esto una especie de digresión,
El libro lo que tiene es que intenta hacer una operación que es una reivindicación crítica al mismo tiempo. Entonces nosotros, yo creo que hay que hacer una reivindicación muy grande de muchos aspectos de Tosco, del neoclasismo en cierta medida y también de clasismo. El punto que es que después marcar una mirada crítica de lo que pueden ser definidas como sus estrategias es central para pensar las conclusiones para el presente, digamos, ¿no es cierto? Para las futuras luchas. A mí me gusta mucho no sé si una metáfora que utilizas bastante en el libro, que hace referencia a cómo ejercita los músculos la clase trabajadora, ¿no? Cómo ejercita, cómo se mueve, cómo son parte también de tu propia historia, que quizás queda en el pasado. Entonces, no empezar siempre de cero, recuperar lo importante, pero también discutir lo crítico, ¿no? O sea, ver los pros y los contras de cada proceso, como planteas vos, te sirven justamente para pensar todas las experiencias hoy. Bueno, te voy a hacer las últimas dos preguntas. Una es más histórica y otra está relacionada con el presente. La más histórica tiene que ver con que en breve, ahora en noviembre, se cumplen 50 años del primer atentado de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que es una organización paraestatal que fue financiada desde el Ministerio de Bienestar Social bajo el gobierno peronista. ¿Cómo actuó justamente esta banda, si es que actuó en Córdoba? Es decir, sabemos que es una organización que atacaba, que perseguía a la vanguardia tanto del peronismo como de la izquierda. Bueno, ¿qué pasaba en Córdoba justamente en este momento en que empieza a tener vía libre este tipo de organizaciones? La política, lo que hubo es un tema que no está estudiado, que no está trabajado en el libro, básicamente porque yo no concentré la mirada ahí. Lo que hay son distintos señalamientos sobre el accionar de la derecha peronista, básicamente, a lo largo del periodo que se desarrollan a lo largo de 1973. Si bien es como vos decís, el primer atentado de la AAA, si no me equivoco, es el 21 de noviembre y es contra Hipólito Solari Yrigoyen, ¿no es cierto?, que era senador de la Nación en ese momento, senador radical de la Nación. Ahora, durante todo el periodo previo, desde mayo de 1973, hay una política de la derecha peronista de atacar permanentemente a las organizaciones obreras combativas, a los sindicatos y también a la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, no hay asesinatos hasta ese momento. Después de eso en Córdoba, en el periodo posterior, junto con sectores de la AAA, va a empezar a actuar el Comando Libertadores de América, que es lo que se ha llamado la versión cordobesa de la AAA, que tenía más impunidad para actuar y actuaba más brutalmente y más desembosadamente, y con una colaboración mucho mayor de sectores de las propias Fuerzas Armadas y de la propia policía, más implicadas directamente. Pero la derecha peronista, desde mayo de 1973, tuvo una política sistemática de atacar al movimiento obrero. De hecho, el 10 de junio, si no recuerdo mal, las fechas no las recuerdo en exactitud, pero el 10 de junio hay un primer atentado contra la CGT Córdoba directamente, donde ponen una bomba en la puerta de la CGT Córdoba. 6 o 7 días después hay también un atentado en la puerta de Luz y Fuerza y dejan un artefacto explosivo que revienta los vidrios de la planta baja y del primer piso, y dejan otro artefacto explosivo en la puerta del ESMATA, que está a 2 cuadras ahí en el centro de Córdoba capital, que a ese no llega a estallar. Y también atacan el local de ATSA, que era el sindicato de sanidad, que en ese momento acaba de ser recuperado. Vuelve a haber otro tipo de ataques directamente en octubre, si no recuerdo mal, de la misma calibre, y en noviembre, cuando empieza la discusión de la ley de asociaciones sindicales, la reforma de la ley de asociaciones sindicales en el Congreso Nacional, que es la política con la cual Perón intenta intenta que las conducciones sindicales burocráticas, que estaban muy cuestionadas por el ascenso de la lucha de clases, recuperen control sobre el movimiento obrero. De hecho, si yo no recuerdo mal, el atentado contra Solari Yrigoyen es precisamente porque había actuado en el Senado de la Nación denunciando la ley de asociaciones sindicales. Entonces, hay una política que tiene que ver con eso. Después de eso, el hecho más importante desde el punto de vista represivo del periodo es el Navarrazo.
El Navarrazo ocurre el 27 y el 28 de febrero de 1974 y es un golpe policial que lleva adelante precisamente el jefe de la policía provincial, que era Antonio Domingo Navarro, un golpe policial organizado con la derecha local, avalado desde Buenos Aires por el propio Perón directamente, y que cuenta con, o sea, es un golpe que utiliza las fuerzas policiales y a bandas paramilitares de la derecha peronista, que lo que hace es destituir del poder al gobierno constitucional que había sido electo en mayo del 73, que era el de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, y lo que hace es dar lugar a una intervención provincial que se va a mantener hasta el momento de la dictadura militar. Pero el aspecto esencial del Navarrazo es que es un golpe policial para desarticular al poder político que en cierta medida reflejaba todavía el aire del cordobazo, y que tenía, por ejemplo, a Atilio López, que había sido uno de los dirigentes del Cordobazo y era el titular de la UTI y de la CGT Córdoba, como su vicegobernador. Y el objetivo del Navarrazo es preparar las condiciones para terminar, o para no, más bien para desarrollar una política que derrotara la vanguardia obrera combativa que estaba nucleada en ese momento o referenciada en dos sindicatos muy importantes, que eran Luz y Fuerza, que encabezaba Tosco, y el ESMATA de Salamanca, que decíamos recién. Bien, esta última pregunta tiene que ver más con una reflexión que me gustaría que hagas como cordobés y como autor del libro. ¿Cómo puede ser, si pensamos en Córdoba, ¿no?, en los últimos 100 años, ¿no? Tenemos a una Córdoba revolucionaria durante el periodo de los 70. Es la misma Córdoba que hizo la reforma universitaria en 1918, ¿no?, que fue una de las más avanzadas de Latinoamérica. Pero también es la misma Córdoba desde la que se gestó el golpe de Estado a Perón en 1955, la misma Córdoba que en el 2015 Macri sacó el 70% de los votos y que hoy, por ejemplo, Milei es uno de los candidatos por ahora favorito. ¿Cómo ves estas contradicciones en estos 100 años en la misma provincia? Yo creo que no hay una explicación global. O sea, esto es, como decís bien vos, una reflexión. Yo creo que, o sea, hay una tradición desde un punto de vista rebelde, para decirlo de alguna forma, cordobesa, que tiene que ver con una idiosincrasia propia, ligada muy a lo geográfico, lo cultural. Es decir, Córdoba desde un punto de vista tiene su propia identidad política y social desde casi con su conformación, porque tiene características sociales en las cuales se desarrolló una vida universitaria, una industria, una economía relativamente independiente de Buenos Aires. Independiente es un poco mucho, digamos, pero en cierto sentido con una cierta autonomía, y eso le dio una especie de autonomía provincial. Entonces, esa autonomía provincial es muy relativa, obviamente, digo, depende del momento político nacional, pero creó una cultura de una identidad propia. Entonces, en cierta medida, hay fenómenos políticos que son muy propios de la propia provincia, que tuvo desde ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una clase media bastante pujante, una clase trabajadora que se fue fortaleciendo y se fue haciendo fuerte, y al mismo tiempo esta idiosincrasia que tiene una especie de... que tiene un reflejo en un empresariado con una cierta vocación local, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa idiosincrasia marcó fenómenos distintos que son para mí explicables a partir de circunstancias históricas muy particulares. O sea, yo creo que no hay una explicación única de todas esas contradicciones. Creo que la Córdoba de 1918 era una Córdoba que estaba, la Córdoba de la Reforma era una Córdoba que tenía una presencia del movimiento estudiantil importante y una cierta tradición democrática propia del lugar. Creo que la Córdoba del 55 es una Córdoba distinta porque el peronismo no logró hacerse fuerte en Córdoba por las propias características de la provincia. De hecho, César Tach escribe un libro que se llama Sabatinismo y Peronismo, donde es un investigador cordobés, César Tach, de los más importantes de la provincia, donde escribe que el peronismo cordobés surgió como el desarrollo de los sectores más conservadores de la política cordobesa. Es decir, el peronismo cordobés es un peronismo hecho a partir del Partido Conservador, a partir de las oligarquías locales y a partir de sectores del radicalismo que se habían desprendido. Es decir, no hay un peronismo que tenga más raigambre obrera en su inicio, como tiene en cierta medida, digo, es mucho más contradictorio el fenómeno, acá lo estoy simplificando, el peronismo a nivel nacional o en la ciudad de Buenos Aires. Y después de eso, la Córdoba de 1969 tiene un enorme protagonismo de la clase trabajadora cordobesa. Ahora,
La Córdoba de 1969 y la Córdoba de 1955 son profundamente distintas desde el punto de vista social. En 1955 se está formando una clase obrera, en 1969 hay una clase obrera con un poder social gigantesco, que es lo que está ilustrado en las primeras páginas del libro. La Córdoba de la actualidad es una Córdoba muy distinta desde el punto de vista social, muy distinta desde el punto de vista cultural, y ahí hay una incidencia que para mí es innegable, que es que precisamente eso no está trabajado en el libro, pero digo, yo recomiendo un artículo de Paula Schaller que salió ahora hace pocos días, pocas semanas, en Ideas de Izquierda, donde debate precisamente el problema del cordobesismo, en debate con un libro de Franco Zapata que acaba de salir sobre el peronismo cordobés. O sea, hubo en Córdoba una represión muy violenta en la dictadura genocida. Esa represión muy violenta tenía que ver con lo que era la propia fuerza social que había desplegado la clase trabajadora a partir del cordobazo. Eso no pasa sin dejar marcas. Dejó una derrota muy profunda y esa derrota muy profunda también es parte de la Córdoba actual. Entonces no se puede ignorar los resultados de la lucha de clases para pensar la Córdoba actual con sus contradicciones. Eso en un esquema muy global. Ahora, si nosotros estamos haciendo una historia, incluso la misma pregunta de Córdoba de los 100 años es muy difícil de mensurar porque la Córdoba de los últimos 40 años no tiene nada que ver con la Córdoba de los 60 años anteriores. Y la Córdoba de los últimos 20 años también es distinta a la Córdoba de hace 40 años, porque la Córdoba de los últimos 20 años tuvo una relación muy contradictoria con el kirchnerismo a nivel nacional. Eso está muy bien explicado en el libro de Franco Zapata, directamente, donde explica la relación entre el peronismo cordobés, la propia provincia y el kirchnerismo como proceso político, y eso y la falta de inserción del propio kirchnerismo en la provincia también se explica a partir de lo que pueden ser llamados como desencuentros, crisis, tensiones, que tienen que ver con factores de la política de los últimos 20 años. Entonces yo creo yo creo que caer en una creo que eso es parte de la crítica que hace Paula Schaller al libro de Zapata, que tiene que ver con una idea esencialista de la historia de la provincia. La provincia es muy distinta, ha sido muy distinta en muchísimos momentos. Entonces, esa distinción, o sea, si hay algo que es común, es una cierta autonomía entre todas las comillas del mundo. Si hay algo que es distinto, son sus actores, sus protagonistas, los procesos políticos y sociales, los resultados de la lucha de clases, los fenómenos políticos nacionales. Es decir, la complejidad es muy grande como para intentar explicarlo a partir de elementos muy generales. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, ya saben, acá tienen el libro La Córdoba Revolucionaria, editado por el Instituto del Pensamiento Socialista, que lo pueden conseguir en todas las librerías del país.